Nos acompañan Nerea Olivera, que ella es psicóloga y sexóloga, el licenciado en psicología Diego Russo, que va a estar brindando también un curso de salud mental en empresas y en el ámbito educativo, y con el doctor Damián Fernández, él es psiquiatra, que también desarrolla su actividad, además de su consultorio, en el hospital El Gestacow. Así que, gente relacionada con el ámbito justamente de la salud mental, para tocar diferentes temas, digamos, ¿no? Seguro. En principio, si te parece, les consultamos a los profesionales como para que arranquemos, digamos, informando por ahí a la gente que no conoce demasiado la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre psiquiatra y psicólogo? Obviamente, ambas especialidades se orientan al tratamiento de las cuestiones vinculadas a la salud mental, pero es de diferentes aspectos, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. El psiquiatra, si bien son, bueno, con el psicopedagogo también, trabajamos interdisciplinariamente, son piezas fundamentales dentro de un trabajo interdisciplinario, el cual se ve cada vez más y es más funcional para todos los pacientes, las comunidades. El psiquiatra trabaja más por ahí la parte biológica, si se quiere, la personalidad de la persona, la psicopatología, con alguna alteración mental, digamos, por ejemplo, depresiones crónicas, esquizofrenias, o algo que necesite o requiera medicación. Esa es la diferencia clave, digamos, la medicación respecto de alguien a quien se tiene que tratar por una patología, digamos. Los psicólogos no lo pueden hacer. En realidad no, de todas formas yo siempre considero al psicólogo como el compañero fiel de la psiquiatría, sí, porque, por ejemplo, una paciente viene con ataques de pánico, entonces luego de hacerse todos los estudios médicos pertinentes para descartar cualquier patología física de otra rama, se deriva a psiquiatría, y en psiquiatría es decir, se trabaja con la medicación específica, pero el que acompaña por ahí en una cuestión más cotidiana es el psicólogo. Entonces esta sesión, que se hace una vez a la semana, o bien hoy en día por cuestiones económicas cada 15 días, sí, que claro, también se puede hacer, es esto de acompañar, cómo enfrentaste esta discusión, claro, si tenés hijos, cómo poder acomodarte, la medicación. Pero donde tiene que intervenir, digamos, la parte médica con medicación, ahí interviene el psiquiatra. Exacto. O sea. Sí. Y porque en definitiva también el tema depara un pensamiento para quienes no lo tenemos estudiado, digamos, ¿no? Que es ese tipo de patologías. Es una cuestión, para decirlo llanamente, de pensamiento de alguien que maquina cosas y tiene esas angustias, o es que puede ocurrir también que requiera o tenga un desequilibrio químico en su cerebro o lo que fuera, y eso también lo lleva a ese tipo de estado, o se dan las dos cosas. Sí, en realidad hay que ver la salud mental, ¿no? como un factor biopsicosocial, ¿no es cierto? No solamente la persona en sí, sino ver la persona como una estructura que tiene un componente biológico, un componente psicológico y un componente sociocultural también, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, es como también una persona puede ir haciendo síntomas. Digamos, no hace falta que una persona sea psicótica para que sea medicada, sino que también una persona que está sufriendo por algún evento traumático o demás, como dijo la licenciada recién, ¿no es cierto? La terapia fundamental es la psicológica, ¿no es cierto? Pero hay veces que, como yo digo, son herramientas, ¿no es cierto? Por ahí hace falta medicación para poder transitar ese síntoma, digamos, que lo mantiene al paciente mal, digamos, ¿no es cierto? Paralizado. Entonces ahí interviene el psiquiatra, entonces ahí con la medicación, el paciente puede correrse un costado y ver la situación de otra manera dentro del espacio de la psicoterapia. Claro. Pero esa, digamos, la medicación, ¿es siempre un paliativo para un síntoma que tiene el paciente, o puede ser que el paciente tenga un desequilibrio químico en su cabeza, digamos, y decir, la verdad que no es una persona que está triste porque piensa cosas tristes o le pasan cosas que lo llevan a la tristeza, sino que
hay físicamente, neuronalmente, una cosa que le falta. Sí, hay patologías crónicas, hay patologías que tienen que ver con la parte puramente biológica. Generalmente, bueno, ahí tiene que ver la parte genética también, ¿cierto? El componente genético es súper importante y relevante en estos casos, pero sí, hay cuestiones, la psicosis, son cuestiones puramente biológicas, patologías crónicas, digamos, en las cuales deben tratarse con psicofármacos, trastornos bipolares, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Hay patologías que necesitan medicación psiquiátrica para hacer un tratamiento, como un tratamiento de la diabetes, de un hipertenso. Bueno, hay patologías psiquiátricas que requieren medicación de por vida. ¿Sí? Claro, que hay una clave también en la salud mental, que por ahí el resto de la sociedad no comprendemos, que justamente puede tener un origen de este tipo, porque ¿qué escuchamos habitualmente? No, pero bueno, se hace mucho problema por las cosas, está triste porque le pasó algo, o le gusta maquinar, y la verdad que hay cosas que no dependen en exclusiva del pensamiento, sino que hay una estructura biológica, química o lo que fuere, que también está trastocada. Seguro. Por supuesto, y también, bueno, por esos pensamientos o en esas sugerencias o esos prejuicios que por ahí uno hacemos, familiares o demás, de que cómo te vas a hacer problema por esto, o salir a caminar, bueno, por ahí hay un grado, en afán de querer ayudar a la persona, por ahí no estamos ayudando tanto, sino que estamos subestimándola y perjudicándolo, porque en realidad la persona no puede hacerlo, no es que no quiera, digamos, sino que no puede hacerlo, digamos. Totalmente. Entonces se frustra más todavía. Claro. Atravesamos una época donde indudablemente todas estas cuestiones se visualizan mucho más que en otras épocas. Yo diría que ha habido en eso un avance, obviamente, en las últimas décadas, de que todos estos temas se visualizan mucho más, y el impacto que tienen en general no solo en los individuos, sino en el funcionamiento de toda una sociedad, ¿no? Exactamente. ¿Qué mirada tenés sobre ese tema, Diego? Bien, bueno, los psicopedagogos nos encargamos de organizar toda la información y trabajar de manera interdisciplinaria con los psiquiatras, con los psicólogos, con los trabajadores sociales, con los fonoaudiólogos, ¿sí? Dentro de la neurodivergencia hay trastornos, problemas de aprendizaje. Un problema de aprendizaje es por ahí relativo, y un trastorno pueden haber dentro de la neurodivergencia una discapacidad. Entonces, el proceso de construcción del autoconocimiento en relación al otro, como decía el doctor, es un camino, y son momentos que nos pasan a buscar, para los cuales muchas veces no estamos preparados. Estamos frente a momentos increíblemente transparentes en su torpeza, en donde el poder o el sistema de alguna u otra manera ¿sí? Interviene con un imperante a poder pensar. Este es un espacio para poder pensar quién soy, quién quiero ser, porque la incertidumbre es planetaria a nivel, pasa acá, en lo local, y pasa en todo el mundo. Sí, con la incertidumbre siempre hemos vivido, es la falta de certeza, la falta de información completa. Debemos dejar de pelear entre nosotros porque ya hemos sufrido lo suficiente. Sí. Y ese es todo un punto, permitime esto, porque uno advierte que por ahí solo las situaciones a lo mejor socioeconómicas que atravesamos son las que, digamos, conllevan un montón de problemáticas y problemas y patologías y todo, pero hay sociedades que podríamos decir que están ultra desarrolladas respecto de nosotros, que no tienen esos problemas a lo mejor en lo económico, y también tienen lo mismo, quizás a lo mejor con otros matices, pero también tienen sus problemáticas teniendo todo resuelto, digamos, a lo mejor en lo económico, en una tranquilidad que no tiene que ver con lo monetario, ni con el trabajo, y sin embargo tienen problemas también digamos, claro de que este sí, tipo. claro que sí, es el síntoma de aprendizaje. Muchas veces sucede de que, bueno, que es lo que trata también la educación, es muy importante en todo esto, porque no es solamente la educación, sino que es el aprender, y el aprender cuesta, y la vida duele, y duele mucho también, sobre todo cuando uno no puede expresar de manera única frente o aquel síntoma de aprendizaje
sus conflictos, sus problemas, qué es lo que le duele, qué es lo que le preocupa. Es muy difícil poder, o es de un entramado complejo, estar frente a personas, niños, niñas, adolescentes, familias, en todo su espectro, y la comunidad en general, cuando no podemos o no puede identificar qué es lo que me está pasando. Bueno, acá mis compañeros, ellos también deben poder percibir este tipo de situaciones. Pero a todo esto también, si nosotros prevemos, porque esto también es el condicionamiento operante, de que todo está mal, de que todo va a estar peor, de que todo está mal, de que todo está peor, y posiblemente ese condicionamiento se termine cumpliendo, ¿sí? Como ley. Entonces, bueno, poder organizar la información y poder compartir momentos que tengan que ver con la salud mental, y la salud no están disgregada, no hay salud si no hay salud mental. Entonces, no atender solamente un diagnóstico, sino que toda esa constelación en un grupo de familia con la cultura, las costumbres, ¿sí? en la presubjetividad del psiquismo individual. Es decir, poder también disfrutar de los momentos de intimidad, amigos, vínculos, eso es sumamente importante, y poder tener en cuenta... Duda. Pero bueno, hay cuestiones que lógicamente pesan muchas veces, que son por ahí las angustias y estas incertidumbres, en contextos de dificultades por ahí económicas para las familias que tienen que sobrellevar situaciones que hacen que esas angustias no dejen disfrutar esos espacios que vos decías, como a lo mejor se deberían disfrutar. Porque tenés una angustia que te agobia y no te está dejando pensar en otra cosa que en resolver ese problema que tenés el lunes, y para el cual no tenés solución. No, claro, claramente. Ruido de fondo, memoria dolorosa, claro. Y esa persistencia en la ansiedad. Hoy, ¿cuáles son, en las consultas que ustedes reciben, por ahí los principales cuadros que se advierten de este tipo o de otro tipo, la depresión, ¿cuáles son las situaciones? Bueno, con respecto a lo que es, porque están divididos en 3 aspectos dentro de la salud. Del primer nivel de atención somos los que vamos detectando en conjunto con los profesores, ¿sí? Los profesionales de la educación. Luego el segundo nivel de atención, que es el tratamiento. Y el tercer nivel de atención es cuando ya se genera una internación, porque las circunstancias lo ameritan. En el caso de la psicopedagogía o de la psicología y la psiquiatría en lo general, bueno, mucho que tiene que ver con la depresión, con la ansiedad, ¿sí? Con la obsesión, con la compulsión, ¿sí? También tenemos todo un contexto de contracultura, ¿sí? En donde el sistema también, la sobreexigencia, dormir mal, comer mal, claro. ¿Sí? Eso también Pero influye. La ansiedad, por ejemplo, ¿no es un síntoma de un cuadro? Son signos, sí. Son no signos. El cuadro en sí, No digamos. el cuadro en sí. Sino el síntoma. Empieza, puede ser una obsesión, puede ser una compulsión, puede ser pensamientos intrusivos también, ataques de pánico, dolor en el pecho, sudoración en las manos, visión borrosa, falta de equilibrio en lo cronotopoquinético, ¿sí? No me puedo ubicar en mi organización espacial. Entonces, en ese sentido, el problema de aprendizaje se agudiza, pasa a ser un trastorno, y muchas veces entramos en una oligotimia, que es el pseudo-retraso mental. Cuando tenemos el pseudo-retraso mental se hace un poco más difícil, porque el bosque se empieza a hacer más oscuro. ¿Cómo es eso? Bien, hay características que no explicitan de que una persona tenga un IQ o un coeficiente intelectual con respecto a una divergencia, sino que son las condiciones y las circunstancias preexistentes que vivieron en su vida, y acá interpelan los psicólogos y los psiquiatras también, para poder organizar y ir desarmando esas estructuras, ya sean trauma, efectos postraumáticos. Una maduración. Exactamente, la inteligencia atrapada. Se atrapa la inteligencia, entonces no es en sí un trastorno o no es en sí un retraso mental, es un pseudo retraso mental, bueno, porque ha habido sufrimiento, hay dolor. Entonces, en todo ese trayecto el acompañamiento es como fundamental. Que la gente en algún momento quedó bloqueada en eso. Sí, niños, niñas, adolescentes y adultos también, por supuesto. Sí, súper importante, me parece también, ¿no es cierto?, la infancia, ¿no es cierto? La infancia está nuestro cerebro en desarrollo, en construcción, ¿no es cierto? Lo último que nos termina de evolucionar al ser humano es nuestro lóbulo frontal, lo que nos permite tomar decisiones, pensar, actuar y demás.
Bueno, en una situación sociocultural o vulnerable, digamos, son todos distintos tipos de estresores que afectan y repercuten directamente sobre sobre la psiquis de la persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que nazca, por ejemplo, con no sé, con muy pocos recursos, que duerman 5 personas en una habitación, con su padre, con su madre, con frío, con hambre, con el piso de barro, digamos, ¿no es cierto? Todo eso es un estrés para la psiquis del infante, digamos, del posterior adolescente, lo que eso también hace que se predisponga también, ¿no es cierto?, bueno, a la falta de educación, a la falta de conocimientos, y eso conlleva también, ¿no es cierto?, múltiples personas a declinarse por ejemplo, por los consumos problemáticos de sustancias también, lo que empeora, agrava más el cuadro, digamos, de la psiquis de la persona, de la psiquis en formación, digamos, claro, ¿no es cierto?, en construcción. Ahí el ambiente juega un rol fundamental, digamos. Fundamental. Porque es la clave, digamos. Eso se llama, nosotros lo llamamos la epigenética, ¿no es cierto? La parte de la genética se junta con la parte socioambiental, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve la oportunidad, bueno, de formarme en Mar del Plata, y en Mar del Plata pudimos conocer y trabajar con gente muy vulnerable, digamos, lo que te contaba, gente niños que nacen, digamos, con 10 años son adultos jóvenes. Claro. Ya están, digamos, en todo el ambiente, ya actúan como adultos, consumen como adultos, digamos, se rodean como adultos, y tienen un sentido de pertenencia ahí. Digamos, ellos sienten algo ahí, digamos, ¿no es cierto? Y es muy difícil después poder correrlos desde ese lugar, digamos, ¿no es cierto? Entonces eso ya repercute directamente sobre la persona futuro. Claro.